Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre los tips para emigrar siendo farmacéutico. A ver, tips. Son mis experiencias personales. Es un video que algunos de ustedes me pidieron y que en este momento quise traerles y enumerar y hablar un poco de los puntos que yo considero importantes según mi experiencia a la hora de emigrar con el título de farmacia. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que yo soy Laura, soy farmacéutica y acá en este canal vas a encontrar información sobre la carrera de farmacia y consejo farmacéutico. Empecemos con el video. Bueno, en este video, como les dije, quiero hablar de varios puntos que voy a enumerar, que son país, idiomas, demanda laboral, edad y año de graduación, homologación del título, rama de ejercicio de la profesión y experiencia, y el componente emocional. Todos estos puntos son los que quiero hablar. No tengo un guión específico de lo que voy a decir. Quiero enumerar un par de puntos a los que yo considero que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en irse del país con ese título. Y por eso son la lista de cosas que me puse como guía para hablarles un poco de mi experiencia, de cómo me fue a mí en este proceso, ¿no? En este camino. Bueno, el primero de los puntos es el tema país. País de origen y país de destino al que ustedes quieran o van a emigrar. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es cuando yo elijo el país donde quiero emigrar, porque tengo la oportunidad, porque estoy buscando, porque lo que sea, busco información. Y otra cosa es, me voy a ese país porque, no sé, me casé con una persona de Inglaterra y me tocó emigrar a Inglaterra. O sea, es como que me tocó, no es que me obligan, pero yo ya sé que voy a ir ahí más allá de siendo farmacéutica o no. Digo esto porque cada caso es diferente, otra vez. Esto lo voy a repetir un montón de veces, o que quede implícito en todos los puntos, de que cada caso es diferente, cada persona es diferente y cada trámite, cada experiencia va a ser diferente, porque también somos emocionalmente diferentes. Así que el país de destino tiene que ver con que hablamos de todo lo que se desencadena después, que es el tema de idiomas, del tema trámites, el tema ley local de ese lugar donde vayan a ir, porque tu título, yo, farmacéutica argentina, egresada de la Universidad de Belgrano, necesito que mi título tenga validez en el lugar donde voy a ir y eso requiere de un trámite de homologación o de convalidación. Para los que no saben, porque recién empiezan la carrera o porque no tienen ni idea, un farmacéutico, como es mi caso, que trabajé en oficina de farmacia o muchos otros ramas de la profesión, requieren una matriculación obligatoria para poder ejercer, es decir, que están sujetos a una ley local para poder ejercer, como una matrícula, como si fuera un médico, como si fuera un abogado, como si fuera un odontólogo. Si no los aprueba un ente oficial del estado donde ustedes viven, no pueden ejercer. Alguien tiene que decir que ustedes estudiaron y que son farmacéuticos, médicos, lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy de mi país, me voy de Argentina a España, me voy de Argentina a Alemania, como es mi caso. Bueno, les dije, esta es la segunda vez que yo emigro. Yo emigré por primera vez en 2009 a España, volví a Argentina y ahora en 2020 vine para Alemania. Punto. Sigo. El país donde ustedes vayan va a tener que averiguar cuáles son los convenios, si hay con tu país, si tu título es apto para ser homologado en ese país, etcétera. Para el caso de los argentinos, si vos sos argentino y me estás viendo, que sos como yo, si vas a ir a España, no hay un convenio directo, o sí hay convenios para otras carreras, pero no para la de farmacia, pero sí es apto para homologarlo. Lo mismo que si venís para Alemania, siendo farmacéutico argentino, tu título es apto para homologar. Por ejemplo, acá en Alemania, primero miran si tu título, de qué universidad es, y si es apto para ser comparado con un título alemán, y si va a poder ser, digamos, verificado o evaluado para vos poder homologar. Después hay títulos de los que directamente no están aptos para homologar, porque tu carrera, no sé, es terciaria en tu país y acá es universitaria, o por lo que sea que haya diferencias, no es, digamos, apto para homologar, porque la cantidad de equivalencias serían tantas que prácticamente hay que hacerlo de nuevo, entonces directamente eso no se homologa. El segundo punto del que quiero comentar es el tema idiomas. El tema idiomas siempre es importante, hoy en día más que nunca, según mi experiencia personal. Siempre les digo a los chicos que me preguntan, los que están por empezar la carrera y no saben si les va a servir para irse del país, o los que están por terminar, cuando me preguntan qué hacer o qué es lo primero que pueden hacer,
es aprendan bien un idioma o perfeccionen el idioma que ya saben. Para todo el mundo seguramente el primero es el inglés, o ya sabrán que el primero es el inglés y es el que mayormente aprenden en la escuela o por práctica. Inviertan por ahí en un curso o intentar rendir el examen en Argentina para que para tener un nivel, para que ustedes ya tengan algo de decir, bueno, me voy, yo tengo el C1 de inglés o el idioma, el examen que sea que hayan rendido, para que nunca está de más y que no pierdan tiempo haciéndolo. Es como que si quieren invertir en algo, inviertan en eso, en idiomas. Y si ya saben inglés, ya tienen títulos, inviertan en un segundo idioma de alta demanda. No solamente lo elijan por gusto, sino también por la demanda que requiere o cuánto les puede servir después para darle valor a su titulación. En el país donde estoy viviendo ahora, en Alemania, muchas veces en muchas profesiones no solamente se elige a las personas por el nivel de conocimientos que tienen, sino también por la cantidad de idiomas que hablan. Nunca pensé que hubiera sido algo tan importante. La verdad es que siempre viví en Argentina y después emigré a España, en un país donde todo el mundo habla español, somos una lengua muy hablada en el mundo y no tenemos todo el tiempo la necesidad de hablar otros idiomas. En mi caso personal no tuve la necesidad y si bien sabía algo de inglés, es como que no le daba importancia y no sé si perdí tiempo, pero me hubiera gustado saberlo antes para todo el tiempo que invertí estudiando otras cosas, haberlo hecho para estudiar otros idiomas, para perfeccionar mi inglés, para hablar otros idiomas. Y en su momento la verdad es que no tenía ni la menor idea. Si alguien me lo hubiera dicho, tal vez hubiera enfocado diferente mis estudios en su momento. El siguiente tema es el tema de la demanda laboral, del lugar que ustedes vayan a ir. Otra vez, esto depende de cada caso particular, si lo van a elegir al lugar o van a ir porque tienen contactos en ese lugar. Lo importante es ver qué demanda laboral hay, si hay trabajo para ustedes o no hay trabajo, o cuál es el lugar donde hay más trabajo, qué se pide, qué no. Y esto va a ir acompañado de todo lo demás, ¿no? Porque no es que va separado solamente a averiguar la demanda laboral, sino también tengo que tener en cuenta el país donde voy, el idioma que se habla, mi edad, cómo es el trámite de homologación. O sea, son todas cosas de las que vamos a hablar que hacen un conjunto, una bolsa o de variables que van a influir en mi experiencia y en lo que va a pasar, ¿no? O la probabilidad que tengo de tener más éxito o no con mi objetivo. Entonces la demanda laboral también es importante, averiguar cómo está en este momento. Yo, en mi experiencia personal, les puedo decir que claramente ahora que estoy en Alemania, que la verdad nunca pensé en mi vida que iba a terminar en este país, no lo hubiera elegido tampoco si me hubieran dicho de elegir un país en el mapa mundi, así, no lo hubiera elegido tampoco. Pero estando acá, tampoco es que hablo mejor de Alemania que de España o mejor de Alemania que de Canadá o de que Estados Unidos, no lo sé. Yo digo de mi experiencia personal, de lo que yo conozco. Yo les puedo decir que es una realidad que yo veo, que sí, que cuando entro a LinkedIn o cuando entro a búsquedas laborales, las cantidades de farmacéuticos que se buscan en la ciudad donde yo vivo, por ejemplo en Frankfurt, son muchas más que las que puedo encontrar para Barcelona. Pero bueno, es una realidad obvia eso, que todo el mundo lo sabe, que muchos españoles lo saben y que mucha gente sabe que hay más trabajo en Alemania que en España. Es así, eso es algo que, no sé, es básico, pero bueno, para muchos el problema del idioma acá es una barrera, ¿no? Pero bueno, a esto me refiero con la demanda laboral. El próximo punto es el tema de la edad que tengamos y el año de graduación. ¿Por qué? Porque se va a tener en cuenta a la hora de que nos den un trabajo, esto es mi opinión personal, ¿ok? Cómo nos ve el empleador a la hora de darnos un trabajo y cómo nos va a ver el organismo oficial a la hora de evaluar nuestro título. Y esto va a depender del país. Ejemplo práctico de mi opinión personal de lo que es esto. No es lo mismo mi título o mi persona, yo, Laura, en 2009 con 23 años emigrando hacia España, que yo, Laura, ahora con 37 emigrando hacia España. ¿Por qué? Porque en 2009 tenía 23 años, es un perfil mucho más atractivo para muchos empleadores de farmacia comunitaria, que era mi experiencia en ese momento, porque por ahí te quieren para algo temporal, para cubrir, en mi caso eran puestos de verano, porque eran ciudades balnearias donde se necesitaba mucho personal para cubrir la demanda de verano.
Y por ahí no te quieren para siempre, te hacen contratos temporales y un joven es por ahí mucho más empleable que una mujer que ya que tiene hijos, bla, 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 por todo lo que ya sabemos. Que existe esa, digamos, esa diferencia o esa discriminación a la hora de elegir. Y sabes que esa persona joven tal vez no quiere trabajar para siempre con vos, por ahí quiere trabajar de esto, me voy a trabajar de otra cosa, entonces para él también es temporal, a los dos nos sirve, ¿no? Y en mi caso trabajé como empleada de farmacia, como auxiliar, no se me pagaba el título de farmacéutica en ese momento, en 2009, porque yo todavía no había terminado, había empezado mi trámite de homologación, pero no había terminado, por lo tanto no me podían pagar mi matrícula. Entonces es como a mí me sirve, a vos te sirve, ¿no? El tema de este. Pero tenían un farmacéutico trabajando, en definitiva. Hoy, si tuviera que emigrar hacia España, es totalmente diferente. Primero, porque con la edad que tengo es menos atractivo, como dije antes. Y segundo, para el Estado, que va a evaluar mi título en este momento, 2022, cuando van a evaluar tu título para hacer una homologación, miran qué actualidad tiene. O sea, que tu programa es del año 2004, yo terminé en 2007, y hoy tenemos gente que se recibió en 2022. O sea que mi título seguramente está desactualizado y me van a hacer rendir mucho más materias que a un pibe que se recibió el año pasado. Entonces es como, no sé si se entendió. Mi edad puede ser más atractiva o menos atractiva, y también dependiendo de mi experiencia laboral, porque yo en mi caso fue oficina de farmacia. Si yo me realicé toda mi carrera en una tarea muy específica dentro de la industria, en control de calidad, y necesitan una persona experta en eso para llevarla a una planta de España para que, no sé, trabaje en ese puesto, obviamente que me van a ir a buscar y me van a pagar esa experiencia. Pero en el caso de lo que es oficina de farmacia, no, porque la oficina de farmacia es verdad, hay mucho más trabajo de eso, se renuevan continuamente esos puestos y se requiere más demanda porque hay más farmacias que industrias, pero también sos menos indispensable, lo que haces es menos indispensable, tu conocimiento es menos valorado, por así decir, ¿ok? Esto no es desprestigiando la oficina de farmacia porque es toda mi experiencia de mi vida, pero es una realidad que yo considero que es así, ¿no? Y por otro lado, eso, cuando valoren mi título va a ser menos valorado que el que se recibió hace un año, así que no tiene, porque hay gente que es grande como yo y se recibió el año pasado, su título está más actualizado que el mío, ahí no tiene que ver la edad, sino el año de graduación. Y por otro lado, el país también tiene que ver, porque yo me considero ahora más valorada en Alemania que por ahí en España, porque acá, al no haber farmacéuticos, van a valorar a alguien que esté aprendiendo el idioma como yo y que ya vive acá, que a alguien que no sabe el idioma. Antes que un joven que no sabe el idioma, van a preferir a una vieja, no una vieja, pero a mí, ya con la edad que tengo, porque sé más el idioma que esa otra persona. ¿Okay? Y aparte que hay muchas demandas de farmacéuticos y hay pocos en circulación, oferta-demanda. Eso es lo que yo veo respecto a este tema. El tema homologación. El tema homologación, ya un poco creo que lo fui diciendo de a poquito en los anteriores puntos, es la convalidación del título en el país donde voy a vivir. ¿Qué pasa con esto? Cada ley es diferente, ustedes van a requerir que se valide su título en el lugar donde están y van a tener que pasar por el tubo para hacer el trámite. Cada país es distinto, según mi experiencia y lo que yo averigüé, va acompañado del idioma, obviamente esto va de la mano. Depende de la demanda que haya en ese país, se puede hacer más complicado o más fácil, pero sobre todas las cosas es paciencia, son años de trámite, de paciencia y de quemar etapas, digamos, en todo esto. Tal vez antes para nosotros los argentinos era más fácil ir a España porque no teníamos la barrera del idioma y bueno, en 1 año, 2 años teníamos la homologación terminada y muchas veces con suerte, hasta mi época, 2010 terminé yo mi homologación en España, pero fue caducada y abandonada por mí, la culpable. Te daban el título 100% homologado y solamente tenías que hacer las prácticas laborales de horas, digamos. Yo esas prácticas no las hice y perdí el trámite. Hoy en día, aunque sea un título súper actual, en España no se está dando el 100% a ningún farmacéutico de los que conozco, todos les hacen rendir materias. Y en el caso de Alemania, el trámite es menos largo en términos de meses, pero lo que te lleva más tiempo es rendir los exámenes de idioma, porque vos tenés que aprender el idioma efectivamente, tenés que demostrarlo.
Y si bien la homologación del trámite en sí del título no es tan larga, tenés que rendir un examen de, digamos, aptitud como de contenido técnico, de idioma y de prácticas. Claro, si lo ves del lado del punto de vista de idiomas es más difícil, pero yo que vivo acá, hoy me resulta más fácil hacer mi homologación en Alemania que en España. Y después, respecto de los casos de Estados Unidos, Canadá, Australia, no les puedo decir, pero lo que yo estuve averiguando para el caso, por ejemplo, de Canadá, sé que es un camino bastante largo. En Estados Unidos lo mismo, muchos exámenes, muchas convalidaciones. No les puedo comparar exactamente con Alemania o España porque no sé específicamente cuáles son los pasos. Sí los sé, los de Alemania y los de España, pero sí que estuve averiguando en su momento para Canadá y era un tema, el tema era bastante engorroso. Otra vez, si ustedes ya están viviendo en Canadá y van a vivir ahí sí o sí trabajando otra cosa o empezando a trabajar en algo parecido sin título, es mejor empezar el trámite cuanto antes porque bueno, no perdés nada, en algún momento lo homologarás o no, pero bueno, ya estás ahí. Esa es la diferencia. Cerrado el tema de homologación, si tienen preguntas, consultas, me las dejan acá abajo. Acá arriba les dejo el link del tema de homologación, la entrevista que hicimos con el farmacéutico argentino que nos contó sobre el trámite. El tema rama de ejercicio de la profesión y experiencia. Esto es fundamental para los que son jóvenes. Jóvenes me refiero a los que recién terminan, los que están por terminar, para los que ya quieren irse sí o sí y no saben qué hacer. Porque dependiendo de la rama de ejercicio de la profesión, o sea, de la rama de farmacia a la que te dediques y la experiencia que tengas, vas a tener más fácil o menos fácil el tema emigrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ramas de farmacia que no están sujetas a una matrícula no requieren homologación. Tu pasaporte es tu experiencia laboral en la industria o en la investigación o en el instituto de investigación, donde ustedes trabajen en lo que hagan, que no requieren de la dirección técnica, que no requieren de la matrícula habilitante. Con eso ustedes ya pueden postularse para cualquier trabajo en cualquier parte del mundo mientras hablen el idioma. Por eso siempre el idioma es importante para todos los farmacéuticos, no solamente para los que somos de oficina de farmacia o los investigadores, que bueno, ya lo tienen más re que claro, que decir inglés, digamos, no existe. Si tu experiencia te hace indispensable y haces algo muy específico que se requiere en otros países, va a ser fácil irse porque solamente tenés que presentar tu currículum, hablar el idioma de nexo, que es inglés por lo general, y listo. No necesitas homologación y todo lo que te estoy hablando. Por eso si querés buscar ya un trabajo que en el futuro te dé la posibilidad de irte sin homologar, bueno, tenés que pensar en todas estas ramas, pero claro, tenés que tener vocación para eso, ¿no? Para poder dedicarte a algo que sea fácilmente empleable en cualquier parte del mundo por tu conocimiento, tu experiencia. Y el último punto del que quería comentar es el tema emocional, el componente emocional, que lo dejé para lo último, pero creo que es la base de todo, porque para poder irse también, y no tienen, digamos, experiencia emigrando, puede ser algo determinante a la hora de tomar la decisión que los puede catapultar hacia el éxito o los puede hundir hacia la vuelta, digamos, que no va a tener que ver con... eso no tiene, el componente emocional no tiene que ver con la carrera que hayan estudiado, no tiene que ver con la experiencia laboral o lo bueno que sean o cuántos idiomas hablen, sino va a tener que ver con esto, que es la fortaleza o la autoestima de uno, de ir siempre para adelante, de perseguir el objetivo, las metas, los sueños, díganle como ustedes quieran, para poder cumplir ese objetivo. Y eso puede influenciar muchos factores. Si se van solos, si se van acompañados, si el lugar al que van culturalmente es muy diferente, si el clima es diferente o muy diferente, si el idioma es diferente, si la gente es muy diferente. Todo eso va a hacer que ustedes tengan una integración mejor o más difícil. Y bueno, el componente emocional muchas veces es todo. Bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya servido. Denle like al video, compártanlo, comenten todas las dudas, consultas, sugerencias, bla, 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 que quieran. Muchas gracias por haberme visto y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.